Muy buenas noches, estimados participantes. Les soy Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Consultoría Internacional Público-Privado Galeno. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso internacional en baciloscopía, extensión de Ciel y Nelson. Antes de comenzar con la ponencia, dejo algunas recomendaciones. Mantener micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que la bioquímica solicite su participación. Y para los participantes que deseen solicitar el certificado, material y clase grabada, estaremos dejando el contacto en el chat. La ponente a cargo es por la bioquímica farmacéutica Danitza Álvarez León. Muy buenas noches, le doy el paso. Bien, muy buenas noches a todos. Tengan un cordial saludo de mi parte y también de parte de todo el equipo, ¿no? Bien. Bueno, tenemos una hora para aprovechar al máximo este taller, este curso realmente intensivo. Por lo tanto, vamos a empezar compartiendo pantalla para que ustedes, bueno, puedan ir observando, ¿no? Todo el contenido modular que tenemos el día de hoy para ir mostrando y para ir platicando acerca de este tema que es de vaciloscopía. Bien, vamos a empezar compartiendo pantalla. Ahora sí. Bien. Como sabrán, este es el curso que habla acerca de vaciloscopía y, bueno, la tinción de Sieg-Nielsen, ¿no? Vamos a hablar aspectos generales, algunas recomendaciones y, por supuesto, un poco de teoría, que es muy importante para, a la hora de poder saber qué es lo que nosotros tenemos que ver, cuál es el fundamento. De igual manera, tenemos que saber la metodología. Vuelvo a repetir, recomendaciones, que es bastante importante. Eh, Tanto en la fase preanalítica vamos a ver algunas cuestiones, algunos puntos claves y bastante importantes, como en la fase analítica y postanalítica también vamos a llegar a tocar ciertos puntos y ciertas recomendaciones para que ustedes, bueno, lo puedan tomar en cuenta y por supuesto también eh, llevar a la práctica. Ok, básicamente esta prueba nos va a hablar acerca de la detección de la tuberculosis de TB. Recordemos, la tuberculosis es una enfermedad crónica, puede ser infecciosa y por supuesto, eh, gracias a todos los avances e investigaciones, ya es curable. Eh, Sabemos que el agente causal es la Mycobacterium tuberculosis, se manifiesta por un gran polimorfismo con varias localizaciones, ya sean pulmonares o extrapulmonares. Si bien es cierto, de cada 10 casos o de cada 10 tinciones positivas, pueden ser unas 8, unas 7 u 8 pulmonares. Sin embargo, esas 3 restantes que van a ser todavía por estudiar pueden ser extrapulmonares. ¿A qué nos referimos con extrapulmonares? Que que pueden llegar a ver esta micobacteria en otra parte del cuerpo. Por ejemplo, puede ser encontrada en una tinción de Ciel-Nielsen cuya muestra sea empleado para realizar el extendido de una herida, o también en muestras de orina, en líquido cefalorraquídeo, en líquido pleural. También de igual manera se puede llegar a encontrar este tipo
micobacteria, por lo cual es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que esta bacteria, esta micobacteria en sí, lo que va a hacer es hospedarse en cualquier lugar donde ésta tenga la oportunidad y los medios para poderse adaptar, ¿no? La transmisión, si hablamos de una vía pulmonar de los mismos bacilos de la tuberculosis, se produce casi exclusivamente por medio de núcleos suspendidos en pequeñas gotas que son expulsadas con la expectoración de la persona afectada por tuberculosis pulmonar. Tal es el caso como vemos en la imagen. No es muy complicado, pero por supuesto que nosotros como personal bioquímico de salud tenemos que saber de manera exacta cómo esto puede llegar a contagiarse, ¿no? La infección de los contactos es más probable cuando conviven o permanecen durante un tiempo prolongado cerca del enfermo que está expectorando bacilos y en un ambiente poco ventilado. Es por eso que a pacientes que ya son diagnosticados con TB positivas o una beca, que también es conocida con ese nombre, una baciloscopía, eh, se ha recomendado o se le dé las recomendaciones necesarias, aún más si este mismo vive con otras personas, esto para prevenir el contagio o disminuir este mismo. ¿Cómo se realiza eso? Que el ambiente mismo sea abierto, ventanas abiertas, que entre la suficiente cantidad de luz, la mayor cantidad de luz posible para poder evitar en sí el contagio, ¿no? Bien, tenemos tres vías. La vía respiratoria, que sin lugar a dudas es la más frecuente, ya les había mencionado eh, que la vía respiratoria en sí por contagio es la más frecuente. ¿Por qué? Porque dentro de la vía pulmonar, que es donde se va a alojar, está caracterizada ¿por qué? Porque tiene aire y en sí este es uno de los requisitos para que la Mycobacteria tuberculosis se pueda desarrollar con mayor facilidad y mayor amplitud. Y por eso se considera la más predominante, hablando de las tres que tenemos aquí en pantalla. También tenemos otro por vía digestiva, que generalmente a través de la leche contaminada. Es por eso también que es muy importante el método de la pasteurización, perdón, ya que este mismo mecanismo que se obtiene gracias a esto, lo que va a hacer, va a permitir eliminar cualquier patógeno causante de cualquier tipo de enfermedad, no solamente de TB, sino también otro tipo de infecciones patológicas, por supuesto. Vinia, tenemos otro tipo de contacto, como es la vía cutáneo mucosa, que es excepcional, no es muy común, no es muy probable, es más. Pero como les comentaba, se da el caso que sí puede llegar a suceder, puede llegar a ocurrir. Les voy comentando lo siguiente. Hemos tenido un paciente, por ejemplo, que se le había hecho un extendido, una beca, precisamente de la herida que tenía este mismo paciente. Se hizo el extendido, la tinción con todos los pasos requeridos y se tomó también todas las consideraciones y también se realizó la lectura, por supuesto, y sí dio un positivo a beca, por lo cual sí puede llegar a suceder. Entonces, no porque no sea muy común, quiere decir que sea negativo. Sí, tenemos que estar eh, atentos a este mismo tema. La misma tuberculosis, es más, puede manifestarse en cualquier órgano, como les mencionaba, porque el Mycobacterium tuberculosis, que es esta misma del agente causal, se disemina por todo el organismo. Sin embargo, la enfermedad pulmonar es la más infectante y frecuente debido a que el mismo bacilo necesita abundante oxígeno para poder desarrollarse. Entonces, por eso mismo es que
por vía respiratoria va a ser el contagio o el lugar de alojo de esta misma micobacteria, el más común y el más predominante en relación o a comparación a todos los casos positivos que se lleguen a detectar. Y por supuesto que también los pacientes que están recibiendo tratamiento rápidamente se tornan no infecciosos. En tanto su tos y la concentración de los mismos microorganismos, es decir, la carga bacteriana que va a tener este mismo paciente va a ir disminuyendo conforme va iniciando o va transcurriendo su mismo tratamiento. Como dato, para que ustedes lo tomen en cuenta, ya que es muy importante que nosotros también lo sepamos, porque un paciente nos puede preguntar, esto cuando ocurre aproximadamente, según los estudios que se ha tenido y según la literatura que manejamos, este tipo de casos que va disminuyendo los síntomas una vez se va iniciando el tratamiento, va a ser después de las 2 semanas de inicio de tratamiento. Eh, Esto puede variar, ¿no? Puede variar 1 o 2 semanas, pero por lo general son 2 semanas que estos síntomas van a ir disminuyendo posteriores al inicio del tratamiento. Y por supuesto que el cumplimiento, la asistencia, eh, tomar la dosis requerida durante los días, el tiempo requerido y cumpliendo todos los consejos de acuerdo al tratamiento que se tiene, por supuesto que el método será aún más efectivo, ¿no? Para el control de la misma tuberculosis que se va a llegar a tener. Y por supuesto que algo muy importante y que vale la pena recordarlo y recalcar es que es necesario contar con suficientes laboratorios que aseguren a los enfermos, a los pacientes, un diagnóstico rápido, un diagnóstico preciso y un diagnóstico accesible. Es muy importante recordar que una beca no es con un procedimiento complicado, difícil de realizar. Se puede entregar resultados en el día, se puede dar costos realmente accesibles, ya que no resulta ser una prueba realmente costosa hablando económicamente y que solamente necesitamos, por supuesto, el adiestramiento para poder realizar esta técnica, ¿no? No solamente la técnica de la tinción para poder realizar el extendido, sino que también necesitamos saber interpretar lo que estamos viendo. Está bien. Aquí vamos a ver una pequeña parte de lo que conlleva a ser la micobacteria, tuberculosis, para que llegamos a familiarizarnos con este. Las micobacterias son agentes de enfermedades infecciosas que han acompañado al hombre a lo largo de su historia. Por supuesto que tenemos varios tipos. Las más conocidas, ¿cuáles son? Tenemos la micobacteria tuberculosis, que precisamente es este tema del que se está hablando, y por supuesto también la Mycobacterium leprae. Son los agentes etiológicos más frecuentes de las dos enfermedades conocidas de este género. Y la morfología característica que también tenemos que saberla, y por supuesto que aquí más de uno la debe conocer. Suele ser basilar, por eso también se lo llama bacilo de Koch. Ligeramente curvada, como vemos en la misma imagen, siendo la observable en frotis provenientes de cultivo y más regular que la que se observa en frotis materiales patológicos. Las mismas micobacterias, es más, son altamente resistentes a la desecación y permanecen viables en el esputo desecado de 6 a 8 meses, incluso si están protegidos de la luz solar directa. Por eso, lo que les mencionaba, ¿recuerdan? Cuando se aconseja al paciente que en el lugar donde este mismo habita, el ambiente sea
abierto y puede entrar una cantidad de luz considerable o la cantidad de luz máxima que se pueda realizar. Estas micobacterias, como sabrán, son en general más resistentes a los agentes desinfectantes que otras formas vegetativas, pero son destruidos por procedimientos de la pasteurización. Por eso también mencionamos y recordemos también lo que hablábamos de la leche, ¿no? Que tiene que ser sometida de manera obligatoria a procesos de la pasteurización. Ok, vamos a hablar ahora en sí de la baciloscopía. Vamos a entrarnos más a fondo. Esta parte de aquí queríamos hacerla un poco más como introductoria, ya que es muy importante que nosotros sepamos o recordemos la parte teórica en sí, lo más esencial, qué es lo que tenemos que recordar, qué es lo que tenemos que ver y cómo tenemos que interpretar, por supuesto. Bien. En la vaciloscopía, para que la vaciloscopía sea de buena herramienta de control, no es suficiente también la calidad técnica, sino que también es necesaria la calidad de los registros, de los informes del laboratorio y el análisis de información que produce el laboratorio. ¿A qué nos referimos con eso? Que el mismo laboratorio tiene que indicar de manera precisa con todos los requerimientos necesarios y que por supuesto cada vaciloscopía que entre al laboratorio como muestra debe ser registrada en un cuaderno especial dirigido para vaciloscopía. Ya en ese mismo cuaderno se puede dividir por tipo de muestra, se puede dividir según nosotros lo veamos acorde, ¿no? Pero de manera obligatoria es muy importante que recordemos que estas vaciloscopías que nosotros estamos procesando en laboratorio sean registradas. Bien, recordemos, la vaciloscopía es una prueba bastante importante que es accesible, es económica hablando de este punto, es rápida y es puntual, ¿no? O es positivo o es negativo y nosotros tenemos que interpretarlo, ¿no? Mediante la lectura que realizamos del mismo frotis. Es un procedimiento tintorial en sí, es sencillo y accesible a todos los niveles de trabajo en salud. No necesitamos ser un laboratorio de segundo nivel, de tercer nivel. Es más, laboratorios de primer nivel lo pueden realizar siempre y cuando haya el material y por supuesto también el adiestramiento de cada uno de los trabajadores. ¿Cómo se hará esto? Por supuesto, buscando y adaptándonos a la estandarización. Es muy importante que todos los laboratorios que realicen esta vaciloscopía o ese procedimiento tengan una normativa, un POE, un manual estandarizado, cosa que todo el equipo personal que vaya a realizar este procedimiento de la vaciloscopía se realice de la misma manera. Y por supuesto que este manual, que es el estandarizado, debe ser corregido, verificado, tiene que ser aceptado también, ¿no? Por todo el Comité de Control de Calidad. Además, también vale recalcar y vale recordar que este procedimiento que es la vaciloscopía está estandarizado mundialmente para el diagnóstico etiológico de enfermedades micobacterianas, tal es el caso de la TB, y de diagnóstico que es imprescindible para iniciar el tratamiento de quimioterapia o de los antibióticos para el mismo paciente. Bien, algo que les mencionaba hace un momento es lo siguiente, ¿no? Tenemos bastantes tipos de muestras en realidad para la vaciloscopía. Cuando hablamos de vaciloscopía, lo primero que se nos viene a la mente es esputo, ¿no? Una secreción bronquial donde yo voy a realizar mi propio frotis y demás. Pero esto no es así. Muchas veces van a llegar diferentes muestras
por los cuales hay que realizarles esta misma tinción. Esputo es la más común, sí, es la más común y es la que más nos va a llegar. De igual manera va a llegar orina en orinas ocasionales u orinas de 24 horas. Del líquido cefalorraquídeo, pleural, e incluso también, como les mencionaba, eh, en heridas abiertas, por supuesto, especialmente en aquellas que están supurando, ya que también este TB puede causar la infección en la misma herida. Ahora es muy importante recalcar esto. Si sabemos que la misma vaciloscopía se puede realizar en sí con diferentes tipos de muestras, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Proviene del sitio de la lesión que se investigue. Si el paciente, por ejemplo, está con una tos seca de hace unas 3, 4 semanas y no para con ningún tipo de tratamiento que se le ha dado al mismo paciente, ¿qué se le va a hacer? Se le va a hacer una vaciloscopía, pero por lo general, ¿qué se le va a hacer? O lo ideal que ¿con qué tipo de muestras se trabajaría en estos casos? Por supuesto, con una secreción bronquial. Eh, Posterior a esto, y fue colocada en un envase adecuado y limpio. Es muy importante recalcar al paciente que use envases estériles, ¿no? Se encuentra bien identificada y que fue adecuadamente conservada y transportada. Bien, el primer paso para asegurar la calidad de la vaciloscopía consiste en explicar al paciente con mucha claridad, por supuesto, y si el paciente a la primera no entendió, bueno, nos tomamos la paciencia y el tiempo también para poder volver a explicar y que este mismo pueda recolectar una muestra adecuada para el estudio. Eh, Indicar que debe ser en sí secreción bronquial y no saliva. Ocurre esto muchas veces en estos casos. Hay pacientes que les cuesta botar la misma secreción bronquial y lo único que llevan al laboratorio en su envase recolector solo es saliva. Por lo tanto, en estos casos no se recomienda eh, este tipo de muestra. Y por supuesto, de igual manera, si una vez lo tiene recolectada, que se dirija lo más antes al laboratorio para su procesamiento. Bien, la calidad de la muestra, cómo debería ser, como vemos en imagen, que tenga rasgos de la misma secreción. La muestra de esputo mucopurulento proviene del árbol bronquial, es la que se asegura mayor probabilidad de que se puedan observar bacilos. Y una buena muestra tiene aproximadamente entre 3 a 5 ml. Es generalmente espesa y mucoide. Puede ser fluida con partículas de material purulento. Ahora, eh, algo que se aconseja, porque como les comentaba, hay pacientes que no pueden recolectar las muestras, es que lo hagan temprano al levantarse y de preferencia que sean en ayunas. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces el paciente no puede recolectarlo en el transcurso del día, pero si se despierta durante varias horas de la noche, bueno, va a haber ese acúmulo de muestra que yo necesito para poder realizar este procedimiento. Entonces, en la mañana va a haber esa expectoración eh, que yo necesito para poder recolectar la muestra, por lo cual va a ser en mayor concentración y mayor cantidad también. ¿Y por qué en ayunas? Porque bueno, se puede mezclar y la misma muestra se puede llegar a contaminar de alimento. Y es también un dato extra muy importante, es aconsejar al paciente que al momento de recolectar la muestra, si va a ser en ayunas, recuerden que muchos nos levantamos, nos cepillamos los dientes, utilizamos incluso enjuague bucal. Esto no se debe de realizar, ¿sí? Se levantan, recolectan la misma muestra, que es una expectoración espontánea, incluso se lo llama así,
para que puedan recolectar su muestra y esta misma puedan llevarla al laboratorio. De hecho, se considera que el 85% de los casos son positivos, siguiendo incluso estas recomendaciones según la norma de la OMS en su manual de la estandarización para vaciloscopía. Como sabrá, la técnica se basa en la ácido alcohol resistencia, que es la propiedad que tienen las micobacterias de unir en una pared fucina genicada y retenerlas frente a la acción de colorantes como la mezcla de ácido y alcohol. ¿Sí? Una vez realizado todo este procedimiento que nos indica o en el cual se fundamenta la vaciloscopía, es precisamente este, ¿no? Y como vemos bajo el microscopio, lo vamos a ver de esta manera. Algunas células epiteliales, incluso algunos leucos, podemos llegar a verlos. Pero en sí, ¿qué es lo que a nosotros nos llega a interesar? Precisamente estas formas bacilares de color fucsia en sí, que es lo que le va a dar el color característico a nuestra misma tinción, es el que vemos en pantalla en la misma imagen, ¿sí? Como vemos. Y utilizando una técnica adecuada es posible reconocer a los bacilos ácido alcohol resistentes, también denominado por sus siglas BART, en la muestra del enfermo como un bastoncito rojo, como lo vemos en imagen, ¿no? Por supuesto que de esta manera lo vamos a llegar a observar en la muestra del enfermo como un bastoncito rojo, fucsia o fluorescente sobre la coloración de fondo, que por supuesto esto llega a contrastar con el color que tenemos en vista y por supuesto que también facilita la visualización y la diferenciación. Bien, algo muy importante que tenemos que saber y que tenemos que tomar en cuenta es la preparación y fijación del extendido. Es muy importante saber cómo yo puedo realizar mi extendido para mi tinción, ¿no? Por supuesto que yo voy a seleccionar la partícula más densa, la más opurulenta, ¿no? De la muestra y del esputo en sí de la muestra que me llegue al llegar al laboratorio. En sí, como ya sabemos que la muestra de expectoración bronquial es la más conocida, nos vamos a enfocar eh, básicamente a esto. Nos va a llegar muestras, nos va a llegar muestras en sí con, con partes que se van a ver un poco más mucoides y es muy importante que nosotros lleguemos a obtener la muestra de estas mismas partes, ¿no? De la misma muestra. Ahora, si la misma muestra contiene varias porciones mucopurulentas, se puede mezclar, por supuesto, tratar de mezclarlas con movimientos muy suaves con un palillo y luego tomar una porción de estas para mezclarla, ¿no? Y tener una mezcla más homogénea de ambas partes. Listo. Ahora, el manual de estandarización de la OMS, ¿qué es lo que nos indica para este tipo de muestra? Sin embargo, algo muy importante que cabe recalcar, aquí mismo nos pone un ejercicio para las personas que necesitan un poco más de práctica para realizar la fijación y el preparado del extendido, como debe ser, porque por supuesto que debe tener un grosor eh, exacto o un grosor para que el mismo extendido se pueda llegar a observar de buena manera. Bien. Espérenme un momento.
Ya. Lo que se aconseja aquí es que en la placa que yo voy a estar manejando, sí puedo ponerlo debajo un periódico, como vemos en la imagen. Si yo no logro ver en sí las letras, quiere decir que mi extendido está muy grueso y que no me sirve en sí, en pocas palabras, para mi extendido. Si mi extendido se llega a ver las letras y es más, yo logro leer con claridad lo que dice, entonces mi extendido, mi frotis, es demasiado delgado, ¿sí? Pero si yo logro observar que hay letras, pero sin embargo no logro verlo, bueno, entonces en ese caso mi frotis está adecuado para la lectura y yo puedo realizarlo de manera correcta, todos los pasos posteriores a estos, ¿no? Bien. Una vez realizado este procedimiento, una vez yo ya tengo mi placa lista para poder realizar la fijación de mi extendido, ¿cómo lo tengo que realizar? ¿Qué pasos yo debo de tomar y qué recomendaciones debo de seguir? Se debe tomar de a uno cada extendido con una pinza, manteniendo la cara arriba donde está la muestra, es decir, la muestra no debe tocar de manera directa el fuego como se ve en la imagen, ¿no? Nosotros vamos a suponer que la parte de la muestra está en este sector y más no así en la parte de abajo, cosa que puede llegar a tocar de manera directa la llama del mechero. Esto se lo hace entre 3 o 4 veces, cuidando que no se caliente demasiado, ya que el sobrecalentamiento puede dañar la pared del bacilo y esto inclusive va a poder impedir la correcta lectura de mi baciloscopía o de mi tinción. Esto se lo hace de manera delicada, se pasa unas 3 o 4 veces para poder realizar posterior a eso mi tinción. Por supuesto, y algo que me olvidaba recalcarles y decirles es que eh, en esta parte yo tengo que esperar que mi frotis, que mi muestra seque en la placa y luego recién pasar por el mechero, es decir, la fijación, ¿no? Bien, a ver un momento. Ahora sí, mil disculpas por el inconveniente. Ok, ahora sí, lo que vamos a ver el paso a paso de cómo nosotros podemos realizar nuestra tinción es el siguiente. Se los he colocado aquí por imágenes del paso a paso para que ustedes mismos puedan, bueno, detallarlo, ¿no? Si bien es cierto, el curso, ese taller es virtual, pero nos hubiese gustado que sea de manera presencial, pero bueno, por cuestiones de distancia no lo podemos hacer. Sin embargo, vamos a tratar de adaptarnos eh, a la distancia y a las herramientas también que se nos está brindando. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez nosotros tenemos nuestra muestra, ¿qué hacemos? Realizamos el frotis siguiendo las características que vemos en esta misma diapositiva. Posterior a eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta también? Vamos a tener un kit respectivo para cada tipo para cada tinción. Van a haber diferentes líneas, diferentes marcas, diferentes laboratorios
que nos van a brindar en sí los materiales reactivos para poder realizar esta tinción o colorantes, ¿no? Pero en sí el procedimiento es el mismo. Vamos a tener fucsina, vamos a tener los otros dos que son bastante imprescindibles para esta tinción. Ahora, con el primer paso que vamos a realizar ahora, va a ser cubrir con fucsina filtrada. ¿Sí? Ese va a ser el primer paso. Previo a esto, lo que se recomienda aquí y lo que está fijado como norma internacional, ¿qué es lo que se debe de realizar? Utilizar estas varillas que tenemos en imagen, no sé si lo pueden observar, estas mismas varillas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo precisamente para que mi colorante de fucsina precisamente no se vaya a derramar, porque si yo lo hago con una pinza, corro el riesgo de que pase esto, que yo no tenga ese soporte y que, bueno, lo balancee. ¿Y qué va a pasar por eso? Porque ustedes están viendo aquí que la fucsina está cubriendo totalmente y está al ras incluso de mi placa, de mi portaobjeto. Por lo tanto, al balancear con la pinza, no tengo la suficiente estabilidad y es más, si yo presiono la pinza, corro el riesgo incluso de dañar mi frotis. Entonces, tenemos que tener cuidado con esos detalles, que si bien son pequeños, son detalles minuciosos, realmente son normas que realmente que están hechas por una razón y que es precisamente para evitar este tipo de errores, pérdidas de tiempo y económicas también, ya que si ocurre que, por ejemplo, yo utilizo mi pinza, derramo un poco de fucsina, bueno, tengo que reponer lo que derramé de manera obligatoria. De manera obligatoria yo tengo que reponer lo que derramé y, bueno, pierdo ahí mi colorante, mi fucsina. Por lo tanto, estoy haciendo una pérdida económica también en el laboratorio y que por supuesto también otra norma también es tratar de ahorrar, ¿no? Y no malgastar. Entonces, aquí es importante que recordemos que tenemos que usar estas mismas varillas, ¿no? Y cubrir por completo las placas que tenemos con muestra. Ok, el siguiente paso, ¿cuál es? Calentar hasta la emisión de vapores 3 veces durante 5 minutos y asegurarse de mantener el colorante en caliente sobre los extendidos al menos 5 minutos. ¿Sí? Hay que asegurarse el mismo mechero que nosotros vayamos a usar, que vayamos a emplear, tiene que pasarse de manera delicada al mismo extendido. Eso se hace eh, durante 5 minutos, al menos 3 veces, hasta la emisión de vapores. Vemos los vapores ahí mismo en el extendido que van a flamear, que van a salir del mismo extendido. Y este mismo nos indica que el procedimiento lo estamos haciendo de manera adecuada. Bien, en sí este ya sería el procedimiento. Nos vamos al siguiente punto, lo que nos indica lo siguiente: lavar con agua. Es muy importante que usemos agua destilada o purificada. ¿Por qué? Porque si empleamos el agua del grifo en sí, nos corremos riesgo a dos cosas. La primera es que la presión del grifo mismo eh, no podemos llegar a controlarla muchas veces y por lo tanto yo puedo dañar mi frotis, lo puedo sobrelavar, por lo tanto voy a tener que empezar de cero, lo cual también es una pérdida de tiempo. Y este mismo
lo que puede llegar a ocasionar como segundo punto es que pueda llegar a contaminar mi muestra. Por eso mismo se recomienda que se use agua destilada o purificada. Ahora, al utilizar yo mi agua destilada, por supuesto que para este tipo de tinción podemos usar el agua destilada que venden en a granel, ¿no? En cantidades mayores. Eh, por ejemplo, estas vienen en bidones extremadamente grandes, en galones de 5 o 10 litros. Por lo tanto, eso a mí como persona me puede impedir ocupar ese mismo bidón, envase, como lo quieran llamar, para poder realizar mi lavado del frotis. Por lo tanto, yo tengo que trasvasar esa agua destilada a otro envase. ¿Y qué envase yo puedo llegar a usar? Una piseta. Entonces, esta piseta, yo al presionar, sí voy a controlar la presión con la que esta misma va a salir. Por lo tanto, me evito el poder dañar mis frotis y también sobre lavarlo y que la misma muestra se llegue a caer o a eliminar también, ¿no? Por eso mismo es que se recomienda con agua destilada. Ok, otro paso aquí tenemos la de cubrir con decolorante durante 3 minutos. Tenemos que cronometrar esto también. Me estaba olvidando de mencionarle. Eh, Cubrir con decolorante durante 3 minutos. Como lo vemos en la imagen. Vemos aquí que lo hacen precisamente directamente del envase. De hecho, la mayoría de los kits, a lo que he visto, vienen ya con el envase ya adaptado para que, bueno, se pueda aplicar el reactivo o el colorante directamente al frotis y no en sí trasvasarlo a otro envase, ¿no? Inclusive algunos llegan para mí para prepararlo, pero ya no son muchos en sí los que llegan para que nosotros podamos prepararlo, pero es eh, imprescindible que nos acordemos de esto, ¿ya? Listo. Eh, una vez pasado los 3 minutos con el decolorante que vamos a emplear, tenemos que lavar con agua, ¿sí? Tenemos que lavar con agua. Como vemos aquí en la imagen, está usando una piseta. Esto es lo que yo les comentaba. Gracias a esto yo puedo controlar la presión con la cual va a salir el agua para hacer el debido lavado a mi frotis y por lo tanto me va a ayudar en sí, ¿no? Donde quiero que el agua llegue a tocar. Ahora, posterior a esto, ¿qué es lo que sigue? Se va a llegar a hacer una tinción de fondo con azul de metileno durante 1 minuto. Este minuto nosotros lo tenemos que controlar. Acuérdense, esta misma este mismo azul de metileno lo que va a hacer es darnos la coloración que va a estar atrás, ¿no? Que va a estar de fondo, lo que nosotros queremos ver. Aquí lo tenemos en imagen. Este mismo es lo que le va a dar color. Y es imprescindible que recordemos que debe ser por 1 minuto y que este, por supuesto, que debe ser cronometrado, ¿no? 1 minuto, no lo olvidemos eso. Listo. Una vez realizado este procedimiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dejamos el mismo azul de metileno en el frotis y posterior a eso, ¿qué hacemos? Lavamos nuevamente con agua destilada para quitar todos los excesos relacionados con la tinción, ¿no? Y una vez obtenido
el lavado debido y adecuado, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos secar al aire libre. Dejamos secar al aire libre para poder realizar la propia lectura. Ahora, eh, antes de realizar una lectura, incluso antes de realizar un frotis, nosotros tenemos que tener algo muy importante. Y si se dan cuenta, en la imagen hay un error. Tenemos unas 5 o 6 placas aquí para ser leídas, pero aquí hay un error. No sé si lo pueden notar. Ninguno está codificado. Ninguno tiene un nombre, ninguno tiene algo que yo pueda diferenciar de un paciente a otro. Por lo tanto, aquí estamos viendo un error. Y antes de realizar este procedimiento, vamos a hablar acerca de uno de los errores que se pueden llegar a cometer. Es precisamente esto que nos olvidamos, rotular, poner el código, las iniciales, como nosotros nos manejemos en laboratorio para poder identificar un frotis de otro o un frotis de un paciente y de otro, por supuesto, es bastante eh, fundamental este tipo de codificación para las muestras. Y con este mismo nosotros podemos llegar a hacer el extendido. Ahora, algo característico y un patrón que se repite de todos estos extendidos, de todas estas tinciones que tenemos aquí en placa, podemos destacar algo que se repite, ¿no? Es un patrón de repetición aquí, como vemos. Este extendido que tenemos aquí, que tenemos en este otro portaobjeto, ¿qué nos dice y qué nos indica? Que mi muestra no debe tocar o debe dejar un espacio de 2 centímetros de lado y aproximadamente 1 centímetro por cada lado o medio centímetro, ¿no? Cosa que no vaya a tocar las paredes de ambos. Es decir, que tiene que estar al medio. Me tiene que dejar espacio para que yo, bueno, pueda manipular la placa en sí. Una vez realizado este procedimiento, ¿qué se hace? Se deja secar al aire libre, ojo, tiene que estar completamente seco y no tenemos que forzar que se seque. ¿A qué me refiero con esto? No debemos hacer ese procedimiento para que este mismo seque. Se puede ayudar incluso con un paño de papel absorbente, pero en sí no realizar este procedimiento o algún otro mecanismo para facilitar que este mismo elimine los excesos de agua de mi muestra para que yo pueda realizar la lectura. Y la lectura se debe realizar en microscopio, por supuesto, con un objetivo de 100x, es decir, que tengo que emplear el aceite de inmersión de manera obligatoria. Si yo no empleo el aceite de inmersión para la lectura, estoy haciendo un procedimiento inadecuado que va en contra de las normas internacionales, que va en contra de la estandarización y que incluso va en contra de todos los conocimientos que yo como persona tengo, ¿no? Es importante que no nos olvidemos de estos datos y que para la lectura, por supuesto, son al menos unos 100 campos que yo tengo que llegar a observar. Si en algún campo, si en un campo, al menos yo no observo ni una sola, como vemos aquí, ni un solo bacilo, ¿qué quiere decir? Que mi muestra en sí es negativa. Pero si yo llego a observar estas características, que incluso es de fácil vista, como vemos, no sé si aquí alguno no lo ha visto, pero es prácticamente así como llegamos a verlo al mismo microscopio. Incluso van a haber partes donde el azul esté más fuerte
van a haber partes donde el azul, donde esta parte azul que vemos aquí, que eh, podemos interpretarlo como una parte más gruesa, está de una tonalidad más azul. Si al ser una tonalidad más oscura, eso me va a impedir a mí como, como bioquímica el poder hacer una correcta lectura. ¿Por qué? Porque no va a contrastar de manera adecuada para poder realizar la lectura. Al no contrastar este mismo color del bacilo con la muestra, yo no voy a poder informar de manera correcta. Yo no voy a poder informar de manera correcta y estaría haciendo un mal procedimiento, tanto en la fase analítica como en la post-analítica. En la analítica vendría a ser el extendido, realizar mi frotis, hacer la tinción y por lo tanto también la lectura, porque si yo no logro observar nada y determino y sé que mi muestra es demasiado gruesa, no llego a observar nada. Entonces ahí hay que mandar a hacer otra placa de la misma muestra. Por supuesto que se debe recomendar que sea incluso más delgada para que yo pueda realizar una correcta visualización y una correcta lectura de mi estudio, ¿no? Para que yo pueda informar de manera adecuada. ¿Qué más? Si hablamos de errores en la fase preanalítica también, no nos olvidemos de algo bastante usual. Van a pedir algunas veces vaciloscopías que son de una sola muestra, vaciloscopías que son seriadas. ¿A qué nos referimos con seriadas? Que van a ser de una, de dos o tres, perdón, de dos o tres muestras. Se debe explicar al paciente, ¿no? Las recomendaciones que que se deben seguir. Una de ellas es lo que les había mencionado, que tiene que ser en ayunas para que no haya contaminación de residuos. Es más, si nosotros observamos una, una muestra con restos de comida, algún material contaminante, por ende nosotros no deberíamos de aceptar esta muestra. ¿Por qué? Porque me va a impedir realizar un frotis adecuado, ¿no? Que tenga la calidad que yo exijo como personal de laboratorio. Bien. Y también recordar algo también bastante importante, el desecho, ¿no? La desinfección del área. Se debe tener un lugar específico para poder realizar la baciloscopía. En caso de laboratorios de segundo nivel que tienen en sí el área de bacteriología o microbiología, lo pueden realizar en esa misma área, ya que conllevan todos los requisitos para poder realizar este mismo procedimiento. Sin embargo, en laboratorios de primer nivel, cosa que también lo pueden realizar, que, que se tiene que tomar en cuenta. La desinfección, por supuesto, usando hipoclorito de sodio al 0,5% para poder eh, desinfectar todo el área, los mesones, equipos y demás, ¿no? El uso de indumentaria requerida, adecuada. Acuérdense que nosotros somos responsables de la bioseguridad de nosotros mismos, ¿no? Y de nuestro equipo de laboratorio o de todo el centro médico donde nosotros estemos realizando eh, nuestra labor. Bien, ok. No sé si alguien tiene una pregunta o quisiera comentar algo. Vamos a dejar este espacio libre
para que, bueno, nos puedan compartir opiniones quizás. Bien, de todos modos, es muy importante que ustedes eh, puedan tener o puedan buscar ese manual del que les hablaba, eh, ya que es un manual de estandarización. De igual manera, todo lo que estamos viendo en esta misma clase está basado en eso y por supuesto también compartiendo algunas experiencias que he tenido para que ustedes puedan adaptarlas, mejorarlas en sí, que eso es lo que buscamos. Y bueno, eh, tenemos una pregunta, a ver, déjenme ver. Ya, el prótesis se debe hacer en una cámara de flujo laminar. Sí, sí, se recomienda, pero de acuerdo a la disponibilidad del laboratorio, también se puede realizar en un portaobjetos como vemos. Como vemos aquí, para que igual nos dé la misma atención, da buenos resultados y también no hay problemas si es que lo quieren realizar con la metodología que ustedes quieran. Acordémonos que para realizar el propio frotis se puede usar el portaobjetos. Es más, en algunos países he visto que este mismo material está adaptado para realizar este mismo frotis, ya que tiene un área donde no se va a adherir el material, no se va a adherir el material y eso nos va a facilitar a nosotros para que, bueno, no haya una contaminación o también para que no, no nos salgamos de los límites para hacer el frotis, ¿no? Hablando de distancia. Bien, eh, creo que no hay más preguntas. Bien, eh, les agradezco a todos que puedan participar en la reunión y por supuesto nos estaremos viendo más adelante eh, en un curso, quizás en trabajo y les agradezco a cada uno de ustedes que puedan haber asistido.
y por supuesto tomarse el tiempo, ¿no? Para poder actualizarnos con los conocimientos que, bueno, que estamos llegando a unos a compartir. Les recalco que esta grabación está en la misma plataforma, en la página, y por supuesto que pueden hacerles llegar sus mismos certificados, contactándose con el número, ¿no? Bien, les agradezco a todos, ha sido un gusto y por supuesto que, no, como les comentaba, nos estaremos viendo más adelante. Eh, sí, ay, mil disculpas, no entendí bien la pregunta. Sí, en sí, para realizar el frotis, es más, para realizar incluso eh, la manipulación de todo el material biológico, acordémonos que es altamente patógeno y debemos considerarlo así, tenemos que adecuarnos a las medidas de bioseguridad y por supuesto que también se debe de realizar con el manejo de la misma cámara, ¿no? La misma cámara de bioseguridad para que nosotros podamos protegernos en sí y evitar riesgos de contaminación para nosotros mismos también. Bien, habiendo aclarado esto, nos despedimos y por supuesto espero que eh, nos podamos reencontrar más adelante. Que tengan todos buenas noches y bueno, nos estaremos viendo más adelante. Hasta luego.